Clara tenía 32 años y vivía en un pequeño pueblo costero de Asturias llamado Cudillero, un lugar donde la niebla mañanera se colaba entre las estrechas calles empedradas y donde los vecinos te saludaban por tu nombre aunque solo te hubieran visto un par de veces. Su casa era un edificio antiguo de piedra con balcones de hierro forjado que daban a una plaza diminuta, donde los niños jugaban al fútbol con botellas de plástico, como si aquello fuera el mejor estadio del mundo. Clara trabajaba en una herboristería situada justo enfrente de su casa, un verdadero lujo en tiempos tan acelerados. Compartía su vida con Iván, su pareja desde hacía 8 años, 6 de ellos como pareja de hecho. Sin hijos, pero con una casa rebosante de plantas, libros y pequeñas manías compartidas, decidir juntos qué cuadros colgar en el pasillo, discutir si valía la pena comprar una cafetera de cápsulas o si mejor quedarse con la clásica. Iván incluso le enviaba fotos por WhatsApp desde el supermercado con 2 marcas de yogur y un mensaje: ¿cuál prefieres hoy? Parecían la típica pareja cualquiera. Iván, siempre con su chaqueta de punto gris y Clara con sus vestidos vaporosos y botas de cuero marrón, fruto de una mezcla entre revistas antiguas y ropa de segunda mano, formaban una pareja que parecía normal, pero con un aire especial. Quizá era su manera de compartir silencios sin que se volvieran incómodos, o esos domingos en los que desayunaban sin hablar, con las piernas entrelazadas en el sofá mientras la luz se colaba por la ventana. Todo era tranquilidad hasta aquella tarde de noviembre en la que Clara llegó del trabajo y encontró a Iván en el salón, sosteniendo un perro entre los brazos. Se quitó las botas empapadas de la lluvia y lo miró con desconcierto. ¿De dónde ha salido eso?, preguntó, mientras el perro temblaba en los brazos de Iván. Lo encontré junto al contenedor, respondió él. Estaba mojado y asustado, no pude dejarlo. El cachorro, pequeño y de pelaje canela, con orejas largas que le daban un aire triste y a la vez tierno, los miraba como esperando un veredicto. Clara cruzó los brazos. Iván sonrió y dijo: ya sé que solemos hablar de todo, pero este casi se adoptó solo. Clara suspiró, rendida ante aquella mirada inocente. El perro se acercó y olfateó sus tobillos, sentándose como esperando la siguiente orden. Algo en Clara cedió. Lo llamaron Bruno. En pocos días, Bruno corría por la casa como si siempre hubiera vivido allí. Aprendía rápido, entendía sus rutinas. Si Clara iba a la cocina, él la seguía. Si Iván se afeitaba, Bruno esperaba en el baño, echado en la alfombra. Se había convertido en parte de su hogar, de su pequeña burbuja, pero lo curioso fue cómo comenzó a colarse en sus momentos más íntimos. Nada escandaloso, solo presencias que se sentían. Como aquella noche, tras una velada especialmente intensa, Clara se quedó en la cama, envuelta en una sábana fina y con el pelo revuelto. Iván estaba en la ducha cuando Bruno entró, saltó al borde de la cama y la observó sin moverse. No había nada de animal en su expresión, sino algo inquietantemente humano. Cuando rozó suavemente su hombro con el hocico, Clara soltó un pequeño grito, no de miedo, sino de sorpresa. Iván salió corriendo de la ducha y entre risas preguntó: ¿qué ha pasado? Tu hijo me ha despertado antes de tiempo. Clara intentó no reír, pero terminó contagiándose de su humor. Esa noche durmió con la puerta cerrada, algo inusual para ella. Bruno se convirtió en una presencia constante, no solo física sino emocional. Los ojos del perro no parecían de perro, y Clara empezó a sentir algo extraño, no miedo, no deseo, sino una conexión profunda, como si Bruno viera más allá de lo que debía. Iván lo notó y bromeó diciendo que Bruno estaba celoso o que era uno más en su cama, pero sin almohada. Reían, pero había algo oculto bajo esas bromas, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Una mañana, mientras Clara preparaba café con su camisón blanco y calcetines gruesos, sintió a Bruno sentado a su lado mirándola, no como un perro, sino como alguien que esperaba una señal. Él tocó con el hocico el borde del camisón, un gesto delicado, ni agresivo ni inocente. Esa noche, Iván le susurró mientras veían una película: has cambiado, Clara. ¿Hay algo en ti por Bruno? Clara preguntó en un susurro y él asintió, sin juzgar, solo afirmando: lo entendería. Si pasara algo, es raro, pero no imposible. Nosotros nunca fuimos normales, no hicieron falta más palabras. Los tres compartían un espacio que no era del todo racional, un triángulo invisible que no sabían cómo había nacido, pero que ya no podían deshacer.
Mientras la lluvia invernal caía sobre Cudillero y las luces de Navidad se encendían en las calles mojadas, dentro de aquella casa de piedra se tejía un lazo nuevo y misterioso, una historia que estaba lejos de terminar. Pero en el desván olvidado, Bruno se movía inquieto, como si supiera que algo estaba por cambiar. ¿Qué secreto guardaba el perro? ¿Qué camino les esperaba? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaban, oculta en la oscuridad, esperando a ser descubierta. Aquella mañana la niebla cubría Cudillero como un manto de misterio, y en la casa de Clara el aire era denso, cargado de una tensión casi palpable. Clara se vistió con un vestido largo de punto color borgoña, ceñido al cuerpo, que realzaba sus curvas con una delicada suavidad. Llevaba medias negras gruesas que contrastaban con la piel pálida de sus piernas y un pañuelo de seda azul anudado al cabello, recogido en un moño desenfadado que dejaba escapar algunos mechones, insinuando una sensualidad sutil y natural. Sus botas de cuero marrón reposaban junto a la puerta, esperando ser usadas, pero ella prefería quedarse descalza, sintiendo el frío de las tablas del suelo bajo sus pies. Bruno se sentó a su lado en el salón, tan cerca que Clara podía sentir su respiración y el calor de su cuerpo. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener un mundo secreto, un lenguaje sin palabras que solo ellos entendían. Cuando rozó con el hocico la parte trasera de su rodilla, Clara sintió un estremecimiento que no supo explicar. Se giró lentamente y lo miró fijamente. Bruno no apartó la mirada, había en ella una pregunta muda, una invitación al misterio. En ese momento, la puerta se abrió y apareció Iván, con el pelo mojado por la lluvia y la chaqueta de punto gris que siempre llevaba puesta. La miró y sonrió, esa sonrisa que solo él sabía regalarle, cargada de complicidad y comprensión. Se acercó y la abrazó por detrás, mientras ella preparaba una infusión de hierbas. Su aliento cálido rozó su oído y susurró, «Estás distinta», más suave, receptiva a que, Clara sonrió sin volverse, y respondió con voz queda. A mí misma. Iván apretó con ternura su cintura y nada más dijo, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un secreto compartido. Esa mañana, bajo la luz difusa que entraba por las ventanas, algo cambió para siempre. Más tarde, mientras la lluvia arreciaba y el cielo gris parecía no tener fin, Iván propuso un juego que rompió la rutina. Con una bufanda de lana le vendó los ojos a Clara y la llevó hasta el sofá. «Confía en mí», dijo con voz suave. «No hablaré, solo sentirás». La melodía suave de una guitarra española llenó la habitación, y Clara dejó que las caricias de Iván recorrieran su piel sin verlas. Sintió su mano en la suya, su suspiro cercano, y luego, inesperadamente, la lengua húmeda y cálida de Bruno, primero en la pantorrilla, luego subiendo lenta y delicadamente. No había miedo ni rechazo, solo una curiosidad profunda que la mantenía inmóvil, entregada a ese momento único. Cuando le quitaron la venda, Clara miró a Iván con una mezcla de ternura y deseo. Él sonrió y, con un beso suave, le dijo, «Somos raros». «No solo raros», respondió ella, «somos distintos». Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, la casa se convirtió en un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Bruno, Iván y Clara formaban un triángulo extraño, un lazo invisible que los mantenía unidos en un espacio donde lo inexplicable se hacía cotidiano, pero una sombra se cernía sobre ellos. En el reflejo del espejo, Clara vio algo que no estaba allí, un destello fugaz, una silueta que desapareció tan rápido como apareció. ¿Era fruto de su imaginación o una señal de que el misterio de Bruno iba más allá de lo que podían comprender? El silencio se rompió con un ladrido distante, y la niebla que envolvía a Cudillero parecía susurrar secretos que solo ellos estaban preparados para escuchar. Aquella tarde, la lluvia arreciaba sobre Cudillero y las calles empedradas reflejaban las luces tenues de farolas antiguas. En la casa de Clara, el ambiente era cálido, pero cargado de una atmósfera distinta, casi eléctrica. Clara se había vestido con un conjunto nuevo que había guardado con cierto pudor, un body negro de encaje cerrado al cuello, con la espalda descubierta y mangas largas, que ceñía su figura dejando apenas entrever su piel. Sus medias de red gruesa contrastaban con la delicadeza del encaje, y sus labios llevaban un tono oscuro que Iván siempre decía que la hacía parecer una mujer salida de un cuadro romántico. Su pelo, recogido en una trenza suelta, dejaba escapar mechones que rozaban su cuello y hombros, dándole un aire despreocupado pero cuidadosamente estudiado. Al entrar en el dormitorio, la luz era tenue y los espejos estratégicamente colocados reflejaban cada movimiento,
cada gesto, multiplicando su imagen hasta el infinito. Iván le esperaba sentado al borde de la cama, descalzo y vestido con una camisa de lino blanca y pantalones claros. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y reverencia. Bruno, como siempre, reposaba junto a la ventana, observándola con una atención que parecía más profunda que la simple curiosidad canina. Con voz baja, Iván le pidió que no hablara, que solo sintiera. La música suave, casi tribal, llenó la habitación y sus manos comenzaron a deslizarse lentamente por sus hombros, cuello y caderas, un tacto lleno de respeto y admiración, lejos de cualquier prisa o urgencia. Clara cerró los ojos y se dejó llevar por esa caricia reverente. Bruno se acercó y se sentó frente a ella, mirando su reflejo en el espejo como si intentara descifrar un enigma. Su hocico se movía apenas, olfateando el aire con delicadeza. Clara no se movió, solo lo observó, fascinada por esa presencia que parecía formar parte de un ritual sagrado. Iván murmuró: «Lo sientes dentro de nuestro campo. No toca, no invade, solo pertenece». Bruno dio un paso adelante y apoyó suavemente la cabeza sobre el pie de Clara cubierto por la media de red. El contacto fue eléctrico, una descarga de sensaciones que cruzaron su piel sin manchar su esencia. El trío se había convertido en un equilibrio imposible, un vínculo que desafiaba la lógica y las convenciones. Esa noche no hicieron el amor, no hacía falta. Se acostaron vestidos, Clara aún con el body, Iván abrazándola por la cintura y Bruno a los pies de la cama. En el silencio, algo crecía, algo que no podía nombrarse pero que ya era palpable. Al amanecer, Clara se despertó con el corazón acelerado y una inquietud que no sabía explicar. Bajó a la cocina, todavía con el body bajo una camisa de algodón, y preparó café mientras la niebla envolvía el pueblo en un abrazo frío y misterioso. Bruno apareció, se sentó a sus pies y la miró largo, profundamente. De repente, ladró una vez, un ladrido que parecía una señal. Clara subió corriendo al desván, un espacio que casi nunca usaban y que Iván había acondicionado con alfombras, lámparas y una silla antigua. Pero al llegar, encontró el lugar vacío. Ni Iván, ni sus botas, ni su abrigo. Solo la cámara de fotos antigua que él solía usar reposaba sobre una mesa pequeña. Junto a ella, una nota con la caligrafía firme de Iván decía: «A veces, para entender quién eres, necesitas perderte primero. No me busques. Esto también es parte del viaje. Cuida de Bruno, él te llevará». Clara se desplomó en el suelo, incapaz de contener la avalancha de emociones. No lloró, solo se abrazó a Bruno, cuyo calor era el único ancla en medio del caos. La casa ya no era la misma, y ella tampoco. Pero una parte de ella sabía que ese mensaje era el comienzo de algo más grande, un paso hacia lo desconocido. Mientras sostenía la nota entre las manos temblorosas, una pregunta la atravesó como un rayo. ¿Qué camino debía seguir? ¿Y qué secretos ocultaba verdaderamente Bruno, aquel perro que no era solo un perro? En la penumbra del desván, una sombra se movió, fugaz, casi imperceptible. Clara parpadeó, y por un instante creyó ver una figura que desapareció tras la ventana cubierta de niebla. El misterio apenas comenzaba, y la incertidumbre se convirtió en un susurro persistente que la invitaba a seguir adelante, sin miedo. Los días que siguieron a la partida de Iván estuvieron marcados por una mezcla de vacío y una extraña plenitud en la casa de Clara. La lluvia no cesaba en Cudillero, y el sonido constante de las gotas golpeando los cristales parecía marcar el ritmo de su nueva realidad. Clara caminaba por las habitaciones con una lentitud que contrastaba con la tormenta exterior, envuelta en una bata de lana beige que rozaba suavemente su piel, dejando intuir la delicadeza de sus curvas bajo la tela. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de melancolía y determinación. Bruno se había convertido en su sombra inseparable. El perro la seguía por toda la casa, tumbándose a sus pies o apoyando la cabeza en sus muslos cuando ella se sentaba a leer o a mirar por la ventana. Sus ojos, siempre tan intensos, parecían observarla con una sabiduría que sobrepasaba lo animal, como si guardara secretos que ella aún no estaba preparada para descubrir. Una tarde, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, Clara llevaba puesto un vestido largo de algodón azul marino, con mangas 3/4 y un escote discreto en forma de pico. Sus medias eran finas, de un tono natural, y sus zapatos de antemarrón claro descansaban a un lado, abandonados momentáneamente. Su pelo caía suelto sobre los hombros, ligeramente despeinado, dándole un aire de desenfado encantador.
De repente, sintió un roce leve en la parte trasera de la rodilla. Era Bruno, acercándose con la delicadeza de quien teme molestar. Se giró y lo miró fijamente. En sus ojos había un brillo nuevo, una pregunta muda que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Clara no apartó la mirada y, por un instante, ambos quedaron suspendidos en un silencio cómplice que no necesitaba palabras. Al caer la noche, Iván regresó, pero no en cuerpo. Su voz resonó en la memoria de Clara mientras ella preparaba la cena, vestida con pantalones de lino y una blusa blanca abotonada hasta el cuello, sencilla pero elegante. Iván la sorprendió con un juego, vendada, debía entregarse a las sensaciones sin ver nada. Con los ojos cubiertos por una bufanda de lana, Clara sintió las caricias de Iván, la música suave envolviéndola, y también la presencia cálida y húmeda de Bruno, que lamió lentamente su pierna con una delicadeza que le estremeció. Cuando la venda cayó, Clara miró a Iván con ternura y deseo, y él le susurró: «Somos raros, pero juntos». La escena se volvió un ritual sagrado donde el amor, el misterio y la sensualidad se entrelazaban en un lenguaje nuevo, desconocido, pero profundamente suyo. Sin embargo, en medio de esa intimidad, la niebla de Cudillero parecía esconder secretos más oscuros. Una noche, mientras Clara dormía con Bruno a los pies de la cama y Iván la abrazaba por la cintura, un sonido extraño resonó en la casa, un susurro apenas audible, un eco que parecía venir del desván. Clara se despertó, el corazón latiendo con fuerza, y vio a Bruno levantarse y dirigirse hacia la puerta entreabierta. Al seguirlo, descubrió que una pequeña caja de madera que Iván había dejado en el desván estaba abierta, y dentro, un objeto envuelto en un paño de terciopelo rojo. Al desenrollarlo, Clara encontró un medallón antiguo con grabados extraños y una inscripción en latín que apenas pudo descifrar: Veritas lux mea, la verdad es mi luz. El frío se apoderó de ella mientras una sensación de inquietud se apoderaba de su piel. ¿Qué significaba ese medallón? ¿Qué camino la esperaba ahora? Bruno la miró fijamente, como si supiera que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. En ese instante, la puerta del desván se cerró de golpe detrás de ella, y la penumbra la envolvió por completo. Un suspiro lejano, casi humano, resonó en la oscuridad. El misterio apenas comenzaba, y Clara sabía que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente despertó a Clara con un sol tímido que se colaba entre las cortinas del dormitorio, pero dentro de ella una tormenta seguía rugiendo. Se vistió con un vestido de lino blanco, fresco y sencillo, que contrastaba con el peso que sentía en el pecho. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras caminaba hacia la cocina, donde Bruno ya la esperaba con esa mirada profunda, casi humana, que la seguía desconcertando. Mientras preparaba café, Clara no podía quitarse de la cabeza el medallón del desván. La inscripción en latín resonaba en su mente como un enigma que debía descifrar. Bruno se acercó, apoyó la cabeza en su pierna y emitió un ladrido suave, casi como un aviso. Clara sonrió con tristeza. «¿Qué quieres decirme, Bruno?», susurró, acariciando su cabeza. Decidió salir a caminar por las calles empedradas de Cudillero, bajo su paraguas de lunares, con sus botas de cuero marrón que crujían al andar. La niebla aún se aferraba a las fachadas y las farolas, y el aroma a mar mezclado con tierra mojada llenaba el aire. En el pequeño mercado, saludó a doña Rosario, la vecina de siempre, que con su delantal floreado y sus manos arrugadas le sonrió y le preguntó por Iván. Clara respondió con una sonrisa melancólica y un sigue en viaje. De regreso a casa, se encontró con Marcos, un viejo amigo de la infancia, que la miró con curiosidad y un dejo de preocupación. «Clara, ¿todo bien? Te noto diferente». Ella intentó bromear. «Por fin he aprendido a caminar con botas sin parecer que voy a bailar flamenco». Él rió, pero había algo en su mirada que decía que notaba más de lo que ella quería mostrar. Esa noche, en la penumbra del salón, Clara se sentó con Bruno a su lado, envuelta en una manta. La casa parecía respirar con ella, y en las sombras, las siluetas de los muebles parecían esconder secretos que solo ella podía intuir. De repente, el teléfono sonó, un sonido agudo que rompió el silencio. Clara tomó el móvil con manos temblorosas y leyó el mensaje: «No estás sola. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Confía en Bruno». Su corazón dio un vuelco. Miró al perro, que la observaba con esos ojos intensos y sabios. Algo en su interior le decía que aquel mensaje era el comienzo de un camino que no podía evitar. De pronto, un ruido en el desván la hizo levantarse de un salto. Bruno la siguió, como siempre,
y juntos subieron las escaleras crujientes. Al entrar, la temperatura había bajado y una sombra se movía entre las vigas. Clara contuvo la respiración y avanzó lentamente, hasta que la figura emergió de la penumbra. Era Iván, pero diferente, con una mirada que parecía contener siglos de secretos. «Has llegado al umbral, Clara», dijo con voz grave. «Ahora comienza lo verdadero». El desván se llenó de una luz extraña, y Clara supo que aquel era solo el principio de un viaje del que no había marcha atrás. Una verdad oculta, un misterio ancestral, y un destino entrelazado con Bruno, el perro que no era solo un perro.